88, 81. Siempre el grupo de autograbado tiene una menor tasa de retención, menor desempeño. Y les recuerdo que los límites de la American Dental Association, como habíamos visto previamente, para considerar un adhesivo aceptable, era que en 18 meses, un año y medio, tengan aproximadamente 90% de retención, más o menos. Este adhesivo a los 5 años tiene 93% de retención. En este estudio en particular, claro que va a depender de la metodología de la investigación, pero queda evidente, queda claro que supera la tasa de retención mínima permitida o exigida por la ADA, la American Dental Association. En cuanto a adaptación, también muy buena y siempre el grupo de autograbado con los peores resultados. Este sería el resumen de los resultados de tasa de retención, que es lo que más se relaciona al desempeño y las restauraciones sí están en boca, retenidas en su lugar tras 5 años de, de uso, ¿no? De uso en boca. Bien, este fue el primero de los estudios de 5 años, el año 2020 todavía, ¿no? Pero llegaron más el año 2022, OS de Turquía nos mostró este estudio de 60 meses, 5 años, con otros adhesivos usados en su modo autograbado en lesiones cervicales no cariosas. Usaron el Clearfield Universal Bond de Curaray, el iBond Universal de Aerosculce y el G Premio Bond de GC. Muy buenos adhesivos. Y no usaron el ácido fosfórico y tuvieron tasas de retención tras 5 años altísimas, altísimas. Los mismos autores discuten eso, cuál puede haber sido el motivo por el cual la mayoría de estudios clínicos que usan el Scotch Bond Universal muestran que cuando no se usa el ácido fosfórico, la tasa de retención baja, ¿no? A 85, 80%. Pero estos tres adhesivos tienen excelente resultado de retención no usando el ácido fosfórico. Entonces, los autores dicen, puede ser debido a la química del adhesivo, al pH, estos adhesivos tienen un pH menor, son más ácidos que el Scotch Bond Universal, que tiene 2,7 de pH, o puede deberse a un detalle bastante curioso, que para restaurar en este estudio usaron la resina fluida Genial o Genial Universal Flow de GC, que pudiera ser también un factor que contribuyó a que la tasa de retención fuera alta. No se sabe de, de forma tan objetiva cuál fue el motivo, pero sí el resultado sorprendió y nos dice que estos tres adhesivos tienen un buen desempeño en su modo autograbado, ¿no? Déjeme ver aquí algunos comentarios. Eh, ajá, ajá. Yo creo que vamos a verlos al final, ¿no? Que no están tan relacionados a lo que yo estoy hablando en este momento. Seguimos entonces. Fíjense que esto es del 2022. Este artículo fue publicado en 2022. 2023 también tenemos un nuevo artículo de 5 años de uno de los grupos que más investiga adhesivos y hace estudios clínicos, que es el grupo de la doctora Alessandra Reis, o liderado por la doctora Alessandra Reis y el doctor Alessandro Logercio de la Universidad Estatal de Ponta Grossa en Brasil. Y la primera autora de este estudio es una investigadora peruana, ¿no? Peruana que está haciendo su posgrado en esa universidad. Y en este estudio investigaron otro adhesivo universal, que es el adhesivo Futurabond U de Voco y utilizaron la resina también de Boco. Y tuvieron estos resultados de tasa de retención, ¿no? En promedio unos 80% de retención, inferior a lo que habíamos visto previamente con el Scotch Bond Universal y con los otros adhesivos
el Clearfield, el iBond, el G Premium inferior. Y esto no quiere decir que su desempeño sea, de forma objetiva, no podemos decir que este adhesivo tenga menor desempeño que los otros, porque para comparar dos adhesivos o tres adhesivos tenemos que hacerlo en el mismo estudio. No podemos decir este resultado fue 84 y el del otro estudio fue 93, por lo tanto el otro adhesivo es mejor porque tuvo 93. No es muy objetivo decir eso, afirmar eso, porque las metodologías son diferentes, cambian. De cualquier forma, es un resultado que nos llama la atención y nos obliga a poner atención a este adhesivo, ¿no? Los resultados son de un promedio de 80% de retención tras 5 años. Y no hubo diferencia, esto también es importante, no hubo diferencia en las estrategias, a diferencia de los otros adhesivos que sí tuvieron una superioridad cuando aplicaron el ácido fosfórico. En este caso, no hubo diferencia cuando se aplicó el ácido fosfórico o cuando no se aplicó, es decir, se usó en su modo autograbado. Bastante interesante el resultado de este estudio de 5 años de seguimiento. Otro estudio de 5 años de seguimiento de la Universidad de Santa Catarina en Brasil, y podemos darnos cuenta que Brasil es el país donde más estudios clínicos se han realizado con adhesivos universales. Podemos decir que en Brasil se conoce mejor a los adhesivos universales en comparación con otros países. Y realmente en los últimos 10 años se ha producido muchísimos estudios clínicos aleatorizados aquí en Brasil. Y este estudio, que tiene como coautor el doctor Baratieri, bastante conocido en el campo de la odontología restauradora, de la Universidad de Santa Catarina, bueno, nos muestra, tras 5 años de seguimiento, que las tasas de retención son también bastante elevadas, 94, 100, independiente de su modo de uso, grabado y lavado o autograbado, con un nuevo adhesivo, en este caso, el Pry and Bond Elect de Dentsply. Un adhesivo que no habíamos visto estudios previamente, pero lo tenemos aquí, bastante aceptable tras 5 años de seguimiento. Y se usó la resina Calore de GC en este caso. En España también se han realizado estudios con el Scotch Bond Universal y con la resina compuesta de 3M, mostrando alta tasa de retención cuando se usa ácido y un poco menor cuando no se usa el ácido fosfórico. Este es el grupo de investigación de la doctora Laura Ceballos de Madrid, España. Y algo bastante particular de este estudio, que no estoy mostrando el resultado completo, pero en este estudio quisieron comprobar o quisieron evaluar si es que la aplicación de una capa hidrófoba sobre el adhesivo universal mejoraba el desempeño. Recuerden que hace 5 años, 6 años o más, se pensaba que los adhesivos universales tenían mal desempeño y que siempre era muy importante recubrirlos con un adhesivo hidrófobo, como por ejemplo el segundo frasco de los adhesivos de cuarta generación, que puede ser el Optibond FL o Scotch Bond multipropósito. Bueno, en este estudio quisieron investigar eso. ¿Cuál es la influencia, el efecto de colocar una resina hidrófuga sobre el adhesivo universal? Y ellos llegaron a la conclusión que no hay efecto positivo. Y son cosas que están cambiando en los últimos años. Una charla mía de hace 3 años o 2 años enfatizaba en el uso tal vez de esta resina hidrófuga sobre el adhesivo universal o la aplicación de dos capas de adhesivo universal para mejorar el desempeño, para mejorar el desempeño de los adhesivos universales. Gracias a estos estudios clínicos que están apareciendo, nos queda claro que aplicar dos capas o aplicar una resina hidrófuga extra pareciera que no tiene beneficio, porque los adhesivos universales, ellos solos, aplicados en una sola capa, pero bien aplicados, claro, frotando, volatilizando bien y fotocurándolos bien, pues parece que consiguen tener el buen desempeño sin necesidad de esas otras estrategias.
Casi finalizando, llegamos al 2025. Nuevamente el grupo de la Universidad Estatal de Ponta Grossa, nuevamente la primera autora paisana de aquí de la organización del IADR División Perú, peruana, la doctora Ñaupari, nos muestra que tras 6 años, y este al día de hoy es el artículo clínico aleatorizado con mayor tiempo de seguimiento de un adhesivo universal, que hasta el día de hoy sabemos que ha sido publicado. Y es con el adhesivo universal de FGM. FGM, una marca brasileña, se hizo este trabajo, tiene 6 años de seguimiento. Claro que también investigaron la adición de cobre, partículas de cobre al adhesivo universal, resultado que no estoy mostrando en este momento, pero cuando el adhesivo se usó como grupo control, tenemos esas tasas de retención. El adhesivo ámbar universal, cuando se aplica en su modo grabado y lavado, tiene 97% de retención muy buena tasa de retención, y en su modo autograbado 76, cae considerablemente, pero no debemos olvidarnos que estamos hablando de 6 años, 6 años de seguimiento. Hoy en día ese ámbar universal ya ha salido del mercado. Hoy tenemos el ámbar universal APS, inclusive el ámbar universal APS Plus, que es una versión mejorada. Y no tenemos estudios clínicos todavía de esos, pero entendemos que son versiones mejoradas, así como ha sucedido con el Scotchbond Universal Plus de 3M, es una versión mejorada de la primera. ¿Y cuál sería el desempeño clínico en restauraciones posteriores? Esto es muy importante porque habíamos dicho que desde el punto de vista teórico, los adhesivos universales forman una capa muy fina y no se polimerizan bien por el exceso de solventes si es que no los aplicamos bien. En posteriores, eso no puede traernos una desventaja a la hora de llenar con resina compuesta una cavidad clase 1, por ejemplo. La contracción de la resina compuesta, ¿acaso no va a desprender la resina? ¿Se va a separar del adhesivo que es muy fino y que no aguanta las tensiones? Bueno, ¿qué mejor ejemplo que este? ¿No? Que no hay muchos estudios clínicos usando universales en posteriores, porque como les había dicho, se suele usar las clases 5 para comparar, para evaluar el desempeño adhesivo. Pero este de 3 años de seguimiento, muy interesante, se restauraron cavidades clase 1 y algunas clase 2 también, utilizando el adhesivo de 3M Scotch Bond Universal con resina bulk fill. ¿Qué quiere decir? Que las cavidades que como requisito, como criterio de inclusión, tenían que tener de 3 milímetros de profundidad a más, 4 o 5 milímetros de profundidad, las cavidades se restauraron con un solo incremento de resina Bullfield. Es decir, la peor condición que pudiera tener un adhesivo universal que forma capa fina desde el punto de vista teórico, mal polimerizado, capa fina de 10 micrómetros, se le coloca una bullfield, se fotocura la bullfield, ¿qué podríamos esperar? Que la bullfield se contrae y se desprende del fondo de la cavidad del adhesivo. Del fondo de la cavidad donde está el adhesivo. La resina se desprende. Y vemos las tasas de retención bastante altas, cercanas a 100%. ¿Será que hubo algún otro problema? Sensibilidad posoperatoria, alguno. Bueno, todo eso los autores de este estudio describen, pero destaco en Charlie, que sería la peor nota, el insatisfactorio, que no hay nada, excepto esos dos casos aislados de pérdida de la restauración. Son dos casos muy aislados. En Charlie, en la nota mala, en este criterio USPHS, no vemos ninguna restauración. Si nos damos cuenta, sensibilidad posoperatoria, que sería algo que debería preocuparnos, pensando en que el adhesivo no polimerizó bien y se formó una capa muy fina. Desde el punto de vista teórico, la resina compuesta colocada ahí iba a contraerse y se iba a separar del fondo de la cavidad, generando dolor en el paciente a los 6 meses, bueno, al inicio, de forma inmediata, y a los 6 meses, y a los 12 meses, y a los 3 años
no se vio sensibilidad postoperatoria más que en casos muy aislados. Un caso aquí en 6 meses, otro caso en 12 meses y a los 3 años no se vio nada. Con esto quiero decir que si bien es cierto, hay motivos para pensar que los adhesivos universales pueden tener una pobre resistencia a la contracción de la resina, motivos teóricos, la evidencia clínica nos muestra que no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema para el paciente, ¿no? O la escasa evidencia clínica en este corto, mediano plazo de seguimiento, como es 3 años, nos muestra que no tenemos un problema con los adhesivos universales utilizados en restauraciones posteriores. Y para finalizar, queda siempre la discusión, ¿cómo se comportan los adhesivos dentales llamados gold estándar? ¿No? Y hay estudios comparando los gold estándar con, en este caso, adhesivos de un solo frasco, uno de séptima generación. Este estudio es de Marlin Peumans, de 9 años de seguimiento. La tasa de retención fue la misma. Y ojo que este adhesivo de séptima generación fue usado sin ácido fosfórico en su modo autograbador. Claro que cuando no se usa ácido fosfórico, vamos a tener mayor probabilidad de tener defectos marginales, como ya se ha venido discutiendo. Vamos a tener desadaptación marginal, vamos a tener también pigmentación marginal, pero de forma general, como podemos ver la pigmentación marginal aquí, el adhesivo tuvo un excelente desempeño. Y este artículo es uno de los demás seguimientos que tenemos comparando dos adhesivos que precisamente compara el Optibone FL con un adhesivo de séptima generación, que es un adhesivo que, como lo dije al inicio de esta charla, no todos los adhesivos de séptima generación resultaron ser los malos o los de problema en la química del adhesivo. G-Bond es uno de los adhesivos que todavía continúa comercializándose en algunos países. Y este adhesivo, con comparación al Optivo FL, en este estudio de 14 años de seguimiento, tuvo tasas de retención y tasa de éxito clínico muy parecidas, por no decir igual, a la obtenida por el Optibone FL en lesiones cervicales no cariosas, es decir, clase 5. Por eso que hoy en día se discute mucho si realmente estos dos adhesivos que estoy mostrando son realmente superiores a los de un solo frasco. ¿Por qué? Porque el tiempo va pasando y los estudios clínicos aleatorizados van apareciendo mostrando un excelente desempeño de estos adhesivos de un solo frasco que son los adhesivos universales. Por lo tanto, debe ser revisto o revisado el concepto de que los adhesivos Clearfield S Bond y Option FL sean los mejores. ¿Continuarán siendo los gold estándar? Sí, son grandes referencias, son los controles, los que han marcado un hito en la historia de la odontología adhesiva, los que más estudios tienen a nivel, si hablamos in vitro, clínicos, vamos a encontrar muchísimos estudios con estos dos, pero hoy en día se debería revisar si es que continúan siendo los mejores, porque nuestros adhesivos universales